El ministerio Caminando con el Espíritu Santo presenta el rapto de la iglesia con el predicador Moisés Cross. Dios te bendiga en este día. Continuamos con la serie Arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Hoy estaremos analizando o respondiendo una pregunta de este estudio. Ya vimos la primera pregunta, que significa ¿por qué será el rapto? Después estuvimos viendo en el capítulo anterior respondiendo a la siguiente pregunta: ¿quién lo hará? ¿Quién hará el rapto? Y hoy estaremos respondiendo a la tercera pregunta: ¿para qué será el rapto? ¿Para qué será el rapto? Vamos a ir a nuestra Biblia en el libro o en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Para qué será el rapto? Este evento, arrebatamiento, rapto de la iglesia, será con el fin de que pueda manifestarse el misterio o el hombre de iniquidad. En este caso viene siendo el anticristo. Seguimos leyendo los siguientes versículos. Dice que entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Se está refiriendo a un personaje que es conocido por nosotros como el anticristo. El anticristo. Cuando la iglesia sea levantada, preparada por el Espíritu Santo, por Dios, por Jesucristo, sea levantada de este mundo, sea quitada de este mundo, entonces tendrá libertad para poder manifestarse por fin la obra que Él está desesperado por hacer. Hasta el momento Él no puede hacer ningún movimiento, hasta el momento no puede manifestarse, ni siquiera puede hacer nada, porque por el momento alguien lo detiene. ¿Quién es? Aparte del Espíritu Santo, es la iglesia que está en este mundo, la que sigue esperando la manifestación de su amado, aquel que saldrá a nuestro encuentro, aquel que nos recibirá en las nubes. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces aparecerá aquel hombre, el anticristo. Entonces aquí respondemos a la tercera pregunta que decimos: ¿para qué será el rapto? Pues será simplemente para que tiene que suceder, para que pueda manifestarse el anticristo. Si no hay rapto, no puede haber una manifestación del anticristo. Por eso es necesario que haya un rapto para que él se manifieste. Hablo del anticristo. ¿Qué más para qué será este acontecimiento rapto? Ya estuvimos respondiendo que es para que se manifieste él, el anticristo. ¿Qué otra respuesta tenemos para qué será el rapto? Vamos a ir a la segunda carta de Pedro 3:10. Segunda carta de Pedro 3:10.
Vamos a leer una parte de arriba. Vamos a ir segunda carta a Pedro, de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Recuerden que estuvimos hablando de esa palabra o de esa frase. Se refiere el ladrón a la noche a la gente que no los encontró velando, a la iglesia que se quedó dormida y no veló, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pues todas esas cosas han de ser desechadas. ¿Como no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos ardiendo quemados de que se morirán? Bueno, aquí está hablando en parte de su segunda venida, pero obviamente no puede haber segunda venida si no hay una iglesia que se va antes. La segunda venida es cuando todo ojo, todo el mundo, todas las naciones, todas las personas lo verán descender, listo para acabar con el reinado del anticristo. Esa es la segunda venida. Después estaremos hablando, si Dios quiere, de ese asunto sobre la segunda venida, pero ahorita estamos hablando sobre el arrebatamiento. ¿Por qué o para qué será el rapto? Será para que Dios tenga que deshacer toda esta tierra. La tierra será destruida y no puede ser destruida mientras que no haya antes un arrebatamiento por parte de su iglesia o de su pueblo. Repito, ¿para qué será el rapto? Para que pueda aparecer el anticristo y para que pueda hacer la tierra renovada. Primeramente que nada es destruida y después recreada. Después estaremos viendo. Pero bueno, se está viendo que será para que la tierra sea destruida. No puede la tierra ser destruida todavía, ni por Dios, ni por nadie, hasta que primero venga Él como ladrón en la noche. Así empieza el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Luego sigue el siguiente texto, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Está diciendo que no puede haber gran estruendo en los cielos, ni que los elementos estén ardiendo y desechados en la tierra, sin que antes venga alguien como ladrón a la noche. Y eso quiere decir que el arrebatamiento es muy necesario y no puede haber ninguna destrucción sobre la tierra. Así que aunque haya amenaza de meteoritos, de supuestamente eventos que pueden acabar con toda la tierra, no puede haber nada, porque aún la iglesia sigue morando, sigue caminando en esta tierra. ¿Cuál es la siguiente respuesta que podemos mirar en esta pregunta? Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 50. Dice así, primera carta a Corintios, capítulo 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Vuelvo a repetir, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. Misterio, cuando se refiere a la vida misterio, se está refiriendo a un mensaje para la iglesia. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Escucho muy bien. Serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto mortal, vuelvo a repetir, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, habla de nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí estamos viendo en estos pasajes de Pablo, hablando un misterio a la iglesia, que ¿para qué será el rapto? Bueno, la iglesia no puede ni siquiera soñar, anhelar entrar en el reino de los cielos así como estamos ahorita. Estamos en un cuerpo corruptible, en un cuerpo mortal, y esta sangre y este cuerpo corruptible y esta carne mortal no puede soñar ni siquiera pensar en entrar a la presencia de Dios así como estamos. ¿Para qué será el rapto? El rapto simplemente viene siendo como una transformación. Aquí lo viene diciendo también en estos versículos. Dice que en el 51 seremos transformados. Quiere decir que no podemos ir al cielo en un cuerpo humano, mortal, corruptible. Por eso es que el rapto tiene que ser meramente una transformación en la iglesia para que puedan ingresar, ascender al reino de los cielos con nuestro amado Padre Celestial y con nuestro amado Jesucristo. Es por eso que será el rapto, meramente para eso, para preparar nuestros cuerpos y poder ingresar y estar siempre con Él. Recuerden que dice que la sangre no puede heredar, ni la carne puede heredar, ni lo corruptible puede heredar el reino de Dios hasta que se haya vestido de inmortalidad. Prácticamente tendremos un cuerpo como el de Jesucristo cuando resucitó. Mientras que eso no pase, no podemos pensar ir así. No podemos imaginar que Dios nos lleve a esta manera, como estamos viviendo, y venga por nosotros de esta manera. Entonces, ¿para qué será el rapto? Simplemente para que nuestros cuerpos sean transformados. Es la tercera respuesta de para qué será el rapto. ¿Qué otra cuarta respuesta podemos tener? Vamos a Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Dice así. Vamos a leer del versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 7. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La cuarta respuesta a esta pregunta, ¿para qué será el rapto?, es para preparar a la esposa para las bodas. Está diciendo, tanto como la manifestación del anticristo sobre la tierra tiene que aparecer después de que el rapto pase, así también no puede haber destrucción sobre esa tierra antes de que la iglesia sea levantada. Así también no puede haber una transformación de esto mortal, corruptible por una incorruptibilidad, ni inmortal por inmortalidad, hasta que seamos preparados con la cuarta respuesta: preparados para las bodas del Cordero. No pueden haber bodas si no está una iglesia preparada. Y cuando hablo preparada, una iglesia transformada. Y cuando digo transformada, es en el rapto. El rapto es muy necesario para
transformarnos y, en pocas palabras, prepararnos para las bodas. Con esto concluimos las 4 respuestas a la pregunta ¿para qué será el rapto? Repito, número 1, el rapto tiene que ser para que aparezca el anticristo. 2, ¿para qué será el rapto? Para que esta tierra pueda ser destruida, tiene que haber un rapto. ¿Para qué será el rapto? 3, para que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad. Y 4, para prepararnos. El rapto será para preparar a la novia y pueda casarse en las bodas del Cordero. Así que con esto concluimos la tercera pregunta de este tema: arrebatamiento, el rapto de la iglesia. No más. Con esto terminamos y en el próximo capítulo seguiremos hablando de la siguiente pregunta. Por el momento sería todo. Espero que analicen, que hayan apuntado y que estos versículos que les hayamos proporcionado lo mediten todavía más, porque sé que Dios les puede hablar más de lo que hemos hablado ahorita. Sin más por el momento, se despide su amigo y hermano Moisés Cruz, caminando con el Espíritu Santo. Shalom. El ministerio Caminando con el Espíritu Santo se despide hasta la próxima transmisión. Puede contactarnos en la página de Facebook Caminando con el Espíritu Santo o al 833-155-7484. Se despide su amigo y hermano Moisés Cruz. Shalom, shalom.